¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe de Jesús García Ramírez, estudio la licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Guanajuato, Campus León, actualmente curso el segundo semestre. El día de hoy, si me autoriza, voy a realizar la palpación del músculo deltoides y sus componentes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Irazú García Guerrero, estudio la licenciatura de fisioterapia en la Universidad de Guanajuato, Campus León, actualmente curso el segundo semestre. El día de hoy, si usted me autoriza, voy a realizar la palpación de su músculo deltoides y sus componentes. Para comenzar, identificaremos las tres estructuras óseas donde se origina y donde se inserta. Para comenzar con la palpación del tejido óseo, vamos a pedirle a nuestro paciente que se coloque en posición de sedestación. El fisioterapeuta se va a colocar al lado al palpar. Primeramente comenzamos estabilizando el hombro. Con nuestra mano anterior la colocamos en la parte anterior del hombro y con nuestra mano posterior la colocamos en la parte posterior del hombro, haciéndole fuerza para estabilizar a nuestro paciente y colocarlo en una posición neutra. Comenzando por el acromion, que se encuentra en la parte superior y lateral de la escápula, vamos a palpar desde la parte superior del cuello por medio de una palpación plana y profunda, sintiendo tejido blando, 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 hasta llegar a tejido óseo que se va a sentir duro, plano, y lo marcamos. En la misma posición del paciente, tanto en la misma posición del fisioterapeuta, ahora vamos a empezar una vista anterior, palpando lo que es la clavícula. Para empezar, primero vamos a partir del acromion y de su articulación acromioclavicular. Para identificarla, le vamos a pedir al paciente que flexione su codo a 90 grados. Y nosotros en un movimiento pasivo asistido vamos a hacer una abducción del hombro y palpando la articulación. Después, realizando una palpación en pinza, vamos a ir recorriendo hacia la parte medial hasta la última porción de su extremo medial. Todo lo palpamos en pinza, donde vamos a encontrar la articulación externo-clavicular. Y también la vamos a marcar, toda la clavícula. En una vista lateral con la misma posición del paciente y la misma posición del fisioterapeuta, vamos a localizar la tuberosidad deltoidea. Colocaremos los tres primeros dedos partiendo del índice en la parte más alta del hombro, o sea, en el acromion. Los vamos a ir descendiendo lateralmente, palpando plano y profundo, hasta sentir una porción suave. Esta va a ser la articulación glenohumeral. Esta va a ser la que une la escápula con el húmero. Siguiendo, para ahora sí identificar la tuberosidad deltoidea, vamos a ir continuando bajando hasta la mitad de la cara lateral del húmero, aproximadamente por aquí. Que aquí es donde se va a insertar el músculo deltoides. Para confirmar que estamos haciendo una buena palpación, le pediremos al paciente que realice una abducción del hombro, o sea, que haga este movimiento, un movimiento activo resistido. Por favor, lo puedes hacer. Y ahí sentiremos la contracción del músculo deltoides. Continuando con la misma posición del paciente y del fisioterapeuta, vamos a irnos hacia la parte posterior del hombro, donde encontraremos la espina de la escápula. Partiendo desde el acromion hacia medial, palpando plano y profundo, vamos a llegar a su ángulo superior de la escápula. Plano y profundo hacia el ángulo superior de la escápula. Y marcamos toda la espina de la escápula hasta el ángulo superior. Bien, ahora nos vamos a la parte de la palpación del músculo. El paciente en la misma posición y el fisioterapeuta también. Bueno, el deltoides se va a originar en el tercio lateral de la porción anterior de la clavícula, aquí. Parte lateral del acromion, aquí. Y el borde inferior de la espina de la escápula, también en un tercio lateral. Y por último, este músculo se va a insertar en la tuberosidad deltoidea. Para comenzar con la palpación de las fibras anteriores del músculo, le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en posición en sedestación y el fisioterapeuta se va a colocar al lado al palpar. Entonces, comenzamos palpando desde el origen anterior hacia la tuberosidad deltoidea en pinza. ¿Okay? Para sentir y activar el músculo en sus fibras anteriores, le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una flexión del hombro mientras le colocamos una resistencia, o sea, va a ser un movimiento activo resistido.
por favor, puedes realizar la flexión. Sostenemos hasta sentirlo, hasta su origen, hasta su inserción. Para palpar las fibras medias del músculo deltoides, vamos a posicionarnos en su origen, que es en el borde lateral del acromion. Vamos a tomarlo en pinza hasta su inserción, que de igual manera es en la tuberosidad deltoidea del húmero. Para sentir la contracción del músculo y activarlo en nuestras fibras medias, vamos a pedirle a nuestro paciente que realice una abducción mientras le realizamos una ligera resistencia, o sea, también un movimiento activo resistido. ¿Puedes realizar la abducción, por favor? Y lo sentimos en pinza hasta su inserción. Ahora para las fibras posteriores vamos a posicionarnos en su origen posterior del músculo y tomándolo en pinza hasta su inserción, que también va a ser en la tuberosidad deltoidea del húmero. Para activar y sentir la contracción del músculo, le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una extensión del hombro. Mientras le colocamos una resistencia, también de igual manera va a ser un movimiento activo resistido. ¿Puedes realizar la extensión, por favor? Y en pinza sentimos la contracción hasta su inserción. Y lo marcamos en sus diferentes vientres. Bien, ahora para la identificación de la inervación de este músculo deltoides, primeramente le vamos a pedir al paciente posicionarse en una posición de decúbito prono. Y el fisioterapeuta igual va a estar lateral al lado que va a palpar. El músculo deltoides está inervado por el nervio axilar. Los nervios no son palpables, sin embargo sí podemos dar una representación de dónde pasa y dónde está acomodado el nervio axilar. Su origen es desde donde nace en C5 y C6, viene y pasa literal al lado del nervio radial, pasa por el espacio cuadrilateral donde están los redondos, redondo mayor, redondo menor, y la porción larga del tríceps. Este va a ser la inervación motora del deltoides tanto en sus fibras anteriores, medias y posteriores. Y de él va a salir una rama que es la rama cutánea lateral superior. Esta la cual va a dar una inervación sensitiva a la parte anteromedial y posterior del hombro. Bien, pasamos con la irrigación. Si bien tampoco es palpable la irrigación del músculo deltoides, este va a recibir sangre de la rama toracoacromial de la arteria axilar. Esta rama se origina en la segunda porción de la arteria axilar, posterior al pectoral menor. La arteria toracoacromial va a discurrir junto a la vena cefálica en el surco del top pectoral. El músculo deltoides también va a recibir aportes menores de las arterias circunflejo humeral posterior y braquial profundo. Las ramas terminales de la arteria circunflejo posterior cruzan el espacio entre el deltoides y el húmero proximal. Y con esto concluimos la palpación del músculo deltoides y todos sus componentes. Gracias.